Una colegiala de agente secreto. Random Audio Novelas, tu canal de novelas. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Continuemos con la novela. Capítulo 121. Juego de niños. Tomar tu arma y matarte. Cuando la audiencia vio a Shinji exponer su pistola, Guao y sus amigos estaban tan cerca de gritar. Especialmente las chicas del grupo que previamente tenían prejuicios contra Junjian. Estas chicas eran estudiantes con familias poderosas y ricas que generalmente lloraban y gemían por un dedo herido. Nunca habían visto una escena como esta. Sus piernas se tambalearon a la vez mientras se ponían en cuclillas, hundiendo la cabeza y llorando de miedo. Maestro, Zhang Shaozen se atragantó con la respiración, queriendo correr cuando vio a Junjian en peligro, pero Guao lo tiró hacia atrás en el dobladillo de su ropa. ¿Estás loco? Ese extranjero tiene una pistola. Pero mi amo está en peligro. Zhang Shaozen estaba decidido. Estaba a punto de empujar a Guao y corrió hacia Junjian cuando presenciaron un thriller. Junjian caminaba lentamente hacia Shinji, completamente indiferente a la pistola en su empuñadura que la apuntaba. Ella no tenía miedo a pesar de que la tenían a punta de pistola. Caminó lentamente hacia Shinji mientras todos miraban con miedo y ansiedad. ¿Qué estaba haciendo ella? La multitud sintió que sus corazones palpitaban mientras miraban. Mientras Junjian caminaba, recuperó una cimitarra de alguna parte de su cuerpo, como si estuviera realizando un truco de magia. Mirando de reojo a Shinji, que no podía ponerse de pie porque tenía la costilla rota, se rió entre dientes. ¿Cómo te atreves a apuntarme con un arma? Estás muerto. La mano de Shinji que sostenía el arma ya estaba temblando. Era boxeador. No era un asesino a sueldo ni un gángster. Al pedirle que disparara a una persona, no podría permanecer tan tranquilo como Junjian. Además, se encontraba actualmente en el país Z, no estaba en su propia tierra. Si matara a Junjian, Xu Zetian nunca lo dejaría escapar sin más. Sin embargo, las palabras de Junjian obviamente estaban provocando su razón de ser. Shinji gruñó de inmediato. Recordando la humillación por la que fue sometido hace un momento, su dedo estaba a punto de apretar el gatillo. En ese momento, todos compartieron el mismo pensamiento. Condenado. Junjian iba a estar condenado. Ella solo había sacado una espada. ¿Cómo podría una hoja ser más rápida que la bala de una pistola? Además, ella lo estaba provocando aún más a disparar mientras estaba emocionalmente inestable. ¿Estaba buscando suicidio? Ah. Puedes ir al infierno. Shinji gritó. Sin tener en cuenta el dolor de espalda, apuntó con el arma a Junjian. Justo cuando su dedo aterrizó para apretar el gatillo, una cimitarra voladora disparó desde lejos con una precisión aterradora y alta velocidad. La hoja ahora estaba boca abajo y había cortado el dorso de la mano de Shinji. ¡Ay! La mano de Shinji que estaba a punto de apretar el gatillo se aflojó, provocando que la robusta pistola cayera directamente al suelo. Junjian fue el que arrojó la cimitarra. Mientras los espectadores aún estaban atónitos de que la hoja de Junjian cortara el dorso de la mano de Shinji con tanta precisión, Junjian dio 2 pasos hacia adelante para realizar una tirada de combate. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo enfrente de Shinji y se levantó para pisarle la costilla lesionada de la espalda. ¡Ah! Un grito espeluznante provino del hombre. Simultáneamente, Junjian ya se había agachado para recoger la pistola que Shinji había dejado caer y jugaba con el arma en su palma mientras su pie continuaba presionando su espalda. Todo el proceso tomó solo unos segundos. Los espectadores se levantaron de sus asientos con asombro. ¿Qué habían presenciado? Shinji que sostenía la pistola fue contrarrestado por Junjian en unos pocos segundos fugaces. Dios mío. Tenía una pistola pero era más lento que Junjian, que solo tenía una espada. ¿Quién era esta chica? Ella no era humana, dadas las habilidades y la velocidad que poseía. Apuntando el arma y presionando la punta del arma contra la cara de Shinji, el hombre se había desmayado o estaba adormecido de sus sentidos. La voz diabólica de la joven habló desde arriba de él y resonó por toda la arena: matarte es tan fácil como matar a un hombre. Animal. Shinji había estado petrificado durante mucho tiempo. Nunca había visto a alguien tan ágil, y ella solo era una niña menor de edad. Por lo que él sabía, solo hay un grupo de personas que podían arrebatarle el arma a un enemigo. Eran asesinos y agentes secretos. Capítulo 122. Romper sus 2 manos y ganar el partido.
A pesar de ello, debido a la apariencia de la niña, Shinji no categorizó a Jungian como un agente secreto o asesino, ni siquiera en sus sueños. Sus habilidades simplemente no coincidían con su edad. Esperar. Señorita Jun, espere. Duan Lei gritó y cargó al escenario para evitar que Jungian matara a Shinji. Por favor, perdonen a Shinji por el bien de nuestro jefe. Duan Lei le dijo rápidamente, genuinamente respetuoso con ella después de presenciar la capacidad de Jungian. Shinji merecía morir, pero era miembro del equipo nacional del país y matarlo significaba matar a alguien a quien el país y había dedicado mucho tiempo y recursos a cultivar, su gente no lo dejaría escapar fácilmente. Para entonces, no sería solo un resentimiento personal. Impulsaría una batalla masiva con graves consecuencias. ¿Quieres que lo deje ir? Preguntó Jungian, levantando una ceja mientras daba dos ligeras bofetadas en la cara de Shinji con la punta de la pistola. Frente a la pregunta de la chica, Duan Lei no pudo evitar tragar saliva con un escalofrío y se preparó para asentir. Sí. Seguro. La respuesta casual de Jungian hizo que todos exhalaran un profundo suspiro que no se dieron cuenta de que estaban conteniendo. Después de todo, esta era una competencia. Shinji recuperar una pistola ya fue un shock aterrador para los espectadores. Si Jungian lo hubiera matado allí mismo, muchos de ellos probablemente perderían el sueño durante muchos días. Con un brillo agudo jugando en sus ojos, Jungian levantó su pierna que estaba pisoteada en la espalda de Shinji y dio 2 pasos hacia atrás. Estabilizándose, le dijo a Duan Lei. «Puedo dejarlo ir». Cuando la escuchó, Shinji, quien estaba tirado en el suelo y sintiendo un mareo inminente, respiró aliviado también. Se arrepintió absolutamente de haber subestimado a Jungian y haberla provocado. «Pero tendré sus manos». La voz aireada de Jungian continuó en el siguiente segundo. Luego vinieron 2 disparos nítidos. Estallido. Estallido. 2 balas atravesaron las muñecas de Shinji y perforaron sus huesos. ¡Ah! ¡Ah! Shinji aulló. Las balas que estaban incrustadas en sus manos se sentían insoportables. ¡Ah! Los espectadores en la plataforma también chillaron. Ella disparó. Jungian le disparó. En comparación con las chicas tímidas, Zhang Xiaofen y los gustos eran ardientes. Estaban asustados, pero no pudieron evitar venerar a Jungian desde el fondo de su corazón. Todos probaron la actitud de Shinji antes de esto. No solo se había burlado de Jungian, sino que también se había burlado del país Z, su tierra natal. Debido a esta actitud, su resentimiento estaba profundamente arraigado incluso si Shinji murió más de 10.000 veces. Mirando sus 2 muñecas disparadas, Shinji perdió el conocimiento. Los 2 disparos de Jungian habían destruido la dignidad del hombre, además de poner fin por completo a su carrera de boxeo. Con sus meridianos destruidos, las manos de Shinji estaban a punto de desaparecer, porque el requisito básico de un boxeador era tener un par de manos fuertes y musculosas. Jungian arrojó la pistola a Duan Lei después de disparar y dijo, «Dile a tu jefe que el partido está ganado». Después de eso, se volvió para dejar el ring y se dirigió hacia el exterior de la arena. Tomando frenéticamente el arma que Jungian había arrojado, Duan Lei respiró y tragó, dándose la vuelta para encargarse de las consecuencias. Al ver que la pelea había terminado y la estrella del combate, Jungian, se había ido, Zhang Xiaofen y otros corrieron tras ella. Tenían toneladas de preguntas para ella en este momento. Capítulo 123. Este es mi maestro. Ella consiguió engañar. Antes de que Jungian lograra salir de la arena, la voz impaciente de Zhang Xiaofen llegó desde atrás. Maestro, maestro. Maestro, espéranos. Girándose levemente, Jungian los miró con una pequeña sonrisa. El partido eliminatorio ha terminado. Ya está oscuro afuera, deberíamos irnos a casa ahora. Zhang Xiaofen y los adolescentes que la alcanzaron no pudieron evitar morderse la lengua mientras pensaban, ¿no deberías dar algún tipo de explicación? Maestro, ¿qué sucedió hace un momento? ¿Por qué fuiste tú quien peleó con el extranjero? Y tu pose en ese momento, fue increíble. Oh sí, ¿cómo arrojaste el cuchillo así? Eso fue maravilloso. Es como Legend of Dragon. Las palabras de Zhao Xiaofen dejaron sus labios como una ametralladora en marcha. Detente, sonó la orden de Jungian. Zhang Xiaofen apretó la boca inmediatamente sin una segunda palabra. ¿Cómo se supone que voy a responderte cuando me estás bombardeando con tantas preguntas? Jungian frunció el ceño y sonrió tímidamente como una joven. Era como si se hubiera transformado en una chica fresca, bonita y joven ahora, como si la chica que era superior a Shinji en ese momento nunca hubiera existido.
Entonces respondamos uno por uno. Maestro, ¿por qué fuiste tú quien luchó contra el extranjero hoy? ¿Y por qué no nos hablaste de esto antes? Zhang Xiaofeng hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Pares de ojos negros y pequeños miraban fijamente a Jung Jian. La niña apretó los labios antes de separarlos. Levantó la mano y chasqueó los dedos con fuerza en el aire antes de sonreír a Zhang Xiaofeng. Adivinar. Luego se dio la vuelta, sin planear realmente responder la pregunta. A pesar de ello, no esperaba que la banda de adolescentes la siguiera de cerca, suplicándole que les enseñara los métodos de su tremenda hazaña. Incluso Guao estaba siguiendo fuerte y se había disculpado con ella por sus acciones anteriores. Hizo que Zhang Xiaofeng se jactara de manera bastante infantil ante el resto del grupo. Este es mi maestro. Finalmente, separándose de Zhang Xiaofeng y del resto del grupo que la molestaba por respuestas, Jung Jian se dirigió a casa. La noche era ventosa, especialmente cuando se acercaba el invierno. El clima era irregular y la diferencia de temperatura entre el día y la noche era enorme. Jung Jian tenía una chaqueta con ella pero aún podía sentir el frío. Cuando pasó junto a un semáforo, un automóvil deportivo a gran velocidad se detuvo junto a ella. Sin esperar que el auto se detuviera, Jung Jian se puso la chaqueta más apretada y se dio la vuelta para ver a Siji mirándola en su auto deportivo Lamborghini. Su contorno cincelado era aún más pronunciado bajo la iluminación. Subir. Las dos palabras dejaron los hermosos labios de Siji. Sin hacer un escándalo, Jung Jian abrió la puerta y se sentó en el asiento del pasajero. La temperatura corporal de Jung Jian fue bienvenida por el calor del calentador del automóvil. ¿Estás tratando de congelarte hasta morir vistiendo tan poco cada vez? Siji ajustó el calentador un poco más con una mirada a Jung Jian. Abrió la boca pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. Al final, ella preguntó, ¿en qué puedo ayudarte? Siji hizo una pausa, su rostro impecablemente hermoso parecía un poco más amigable. Te llevaré a un banquete. Regresaremos mañana. Ya le dije a mi tía, no tienes que preocuparte por no ir a casa. No hubo lugar para discutir cuando pisó el acelerador y aceleró. Cuando Jung Jian salió de su trance, ya estaba detrás de la región montañosa y estaba abordando el jet personal de Siji al país M. Jung Jian exclamó interiormente. Ah, la engañaron. Capítulo 124. Nueva York, Country M. El vestido de cena. Nueva York estaba ubicada en el sureste del estado de Nueva York de Country M, a lo largo de la costa del Océano Atlántico. Era la ciudad y el puerto más poblados de Country M, un metropolitano internacional. El jet personal de Siji sobrevoló Nueva York y aterrizó en el aeropuerto de la ciudad. Como era un avión privado y no necesitaban tránsito junto con otros medios de transporte, el vuelo tomó menos de 10 horas. Debido a la diferencia horaria entre el país Z y el país M, el tiempo del país M ya era de 6 a 7 de la tarde, mientras que para el país Z era solo alrededor de las 6 de la mañana. Llegaron justo a tiempo para el banquete. Jung Jian durmió bien en el avión. Esta era la primera vez que dormía tan profundamente desde su renacimiento. Cuando se despertó, el avión ya había aterrizado. Frotándose los ojos, Jung Jian se levantó del suave cojín humano. Se estiró, pero de repente sintió algo extraño. ¿Cojín humano? Se dio la vuelta y descubrió en estado de shock que en realidad había dormido en el regazo de Siji. ¿Qué sucedió? Recordó que Siji no le explicó la situación después de que abordaron el jet personal. Mientras miraba el paisaje fuera de la ventana, se sintió somnolienta y se quedó dormida. A pesar de ello, había elegido un lugar suave y cómodo en el asiento del avión para dormir. ¿Por qué tenía la cabeza apoyada en el regazo de Siji cuando se despertó? ¿La había movido a sus piernas? Jung Jian apretó los labios pensando en eso. Incluso si la hubiera movido del cojín del asiento a su regazo, ¿cómo podría ella no sentir nada? Esto no debería ser así. ¿Cómo podía bajar la guardia y quedarse dormida sin preocuparse? ¿Estás despierto? La voz ronca de Siji vino desde arriba. Jung Jian miró hacia arriba para ver el encantador perfil lateral de Siji mientras se giraba, su mano rubia y sus dedos largos revoloteaban su cabello negro corto, ligeramente desordenado. Tenía un tinte rojo en las orejas. Tragando, Jung Jian apretó los labios en una sonrisa rígida. ¿Ya estamos aquí? Sí. Siji asintió y abrió la puerta del jet. Girándose, su figura alargada saltó. Jung Jian se encorvó y lo siguió para bajar del avión. Cuando aterrizó, Siji la tomó de la mano y caminó hacia las calles. Sorprendió a Jung Jian y ella quiso apartar su mano solo para darse cuenta de que su fuerza era incomparable.
Era la primera vez que Jung Hyun se encontraba en una situación como esta, por lo que bajó la cabeza sonrojándose de vergüenza. Podía matar a alguien con frialdad sin dejar de mantener la compostura y era indiferente cuando veía escenas eróticas en su vida pasada. Sin embargo, al enfrentarse a Siji, hubo un sentimiento extraordinario. No podía señalar con el dedo qué sentimiento era ese. Los banquetes de las élites solían comenzar alrededor de las 8 de la noche. Aún les quedaba algo de tiempo. Con una hermosa sonrisa, Siji sostuvo la pequeña mano cálida de Jung Hyun mientras los conducía a una lujosa tienda de ropa. Esta era la tienda minorista de un diseñador de moda internacional en Nueva York, rara vez recibían clientes. Si es así, sus clientes suelen ser personalidades reconocidas. Justo cuando Siji tiró de Jung Hyun a la tienda, Jung Hyun vio a dos hombres que estaban en la veintena caminando hacia ella. Cuando ambos vieron sus manos entrelazadas y como resultado, no pudieron evitar detenerse en un estupor antes de recuperarse rápidamente y caminar hacia Siji. Joven maestro, los atuendos formales están listos, dijeron con una leve reverencia. Jung Hyun también se sorprendió cuando los vio a ambos. Estas eran las personas que estaban junto a Siji, a su izquierda y derecha, cuando ella lo conoció por primera vez. Eran los hombres de Siji. Capítulo 125. El vestido de encaje. Alerta de cariño entrante. Siji asintió levemente y caminó hacia el vestuario mientras tiraba de Jung Hyun mientras pasaban junto a los dos hombres, dejando a este último boquiabierto en estado de shock. Santo, ¿el joven maestro ha sido iluminado? Ahora ha aprendido a tomar la mano de una mujer. Uno de los hombres se frotó las manos, mostrando un toque de sorpresa en su hermoso rostro, ya que no pudo evitar hablar con otro hombre. Yadam, los asuntos del joven maestro no son algo sobre lo que podamos comentar casualmente. Manténgase en su carril, recordó otro hombre que parecía más confiable y se dio la vuelta para irse. El hombre al que se dirigió como Yadam chasqueó la lengua allí parado, y murmuró hacia donde se dirigía el hombre de aspecto más maduro, sí, tú, Mosen, eres el más remilgado y correcto. Siji había ordenado un vestido de encaje personalizado para Jung Hyun. Era de color puramente negro y no mostraba mucha piel. Había enviado a su hombre a pedirle al dueño de esta tienda, el diseñador de moda de renombre internacional, que diseñara este vestido. Solo había uno en este mundo, su valor ni siquiera podía estimarse en números. Cuando Jung Hyun se cambió y salió, vio que Siji también se había vestido con un traje adecuado. Siji tenía una base sólida de características. Su hermoso rostro era impecable, su nariz alta y sus imponentes ojos profundos exudaban un aire aristocrático. Mientras tanto, su traje negro acentuaba su complexión delgada y musculosa. Cuando salió Jung Hyun, los dedos largos y hermosos de Siji estaban trabajando en su corbata. De lado, parecía un hombre de un cuadro cuyo encanto y belleza era impecable. A pesar de que Jung Hyun había conocido a muchos hombres guapos y carismáticos en su vida anterior, ninguno de ellos podía compararse con este hombre frente a ella, ni siquiera un poco. Ella estuvo aturdida por unos segundos. ¿Qué pasa? Fue solo cuando sonó la melodiosa voz del hombre que salió de su aturdimiento. Siji estudió a la pequeña niña que ahora vestía el vestido de encaje negro y entrecerró los ojos. Cada vez que miraba a los ojos a Jung Hyun, su sentido de la distancia hacia las mujeres se reprimía, ya que estaba lleno de la necesidad de acercarse cada vez más a ella. La primera vez que sucedió, Siji ni siquiera podía creerlo. Se conocía demasiado bien. Odiaba a las mujeres. Desde muy joven, sentía náuseas siempre que había mujeres alrededor. Si una mujer hubiera dado un paso más cerca de él, se sentiría extremadamente repugnado. Fue una extraña fijación. Su diferencia hacia Jung Hyun, sin embargo, se sintió con la misma profundidad. El pequeño cuerpo de Jung Hyun seguía apareciendo en su línea de visión. El tenue olor a leche en ella permanecería en su nariz, tocando una cuerda diferente dentro de él. Por eso no pudo evitar querer acercarse a ella y permanecer cerca, incluso haciendo algo como tomar su mano. Por lo tanto, cuando Siji vio los suaves brazos desnudos de Jung Hyun y su figura abrazada por el vestido de encaje que subrayaba sus bustos en desarrollo, tragó involuntariamente. Vamos, dijo Jung Hyun y salió directamente. La persistente fragancia de la niña se disipó lentamente. Hubo una pausa de Siji antes de seguir con un gran paso. Lugar para banquetes, piso 39 de Triangle Tower, Nueva York, Country M. Un hombre de unos 40 años, en una naturaleza elevada con un aura extraordinaria, sostenía una copa de vino mientras conversaba amistosamente con su compañero mientras tomaba el centro de atención.
Este hombre elevado era Sichu, el maestro de la familia de armamentos, de Podlen, y sin duda, el padre biológico de Shiji. Sichu estaba hablando con deleite con el hombre de mediana edad que tenía frente a él. Este último se rió entre dientes de repente y señaló a una chica bonita no muy lejos de ellos, diciéndole a Sichu misteriosamente: «Esa es mi hija, Sheila Ixian. ¿Qué opinas, viejo sí? Lo suficientemente buena para ser la esposa de tu hijo menor». Capítulo 126. Su madre murió. Haciéndolo conocido. Sichu siguió la mirada del hombre de mediana edad y vio a una joven de 17 o 18 años. Era guapa y su carisma llamaba considerablemente la atención entre la multitud. Por supuesto, como jefe de una familia de armamentos, a Sichu en realidad no le importaba cómo era su futura nuera. Su prioridad era un matrimonio de conveniencia entre familias influyentes y las conexiones que traería. Él asintió con la cabeza hacia el hombre y lo elogió de manera bastante hipócrita. «Viejo Shi, tu hija es brillante. Muy carismático. Este es el mejor comentario que puede dar». Mientras Sichu hablaba, le dio una palmada en el hombro al hombre. Shi Yichuan estaba encantado de inmediato. Se inclinó más cerca de Sichu y sonrió diciendo: «Entonces, las nupcias de Shiji y mi hija, por supuesto que está listo». Sichu se rió de buena gana y respondió en un tono absoluto. Shi Yichuan se rió entre dientes y bajó la voz para preguntarle a Sichu: «Entonces, ¿Shiji está de acuerdo con este compromiso? No tiene nada que decir en esto». «Soy su padre, ¿no podré decidir esta trivialidad?». Como si se hubiera disparado, Sichu resopló. Hablando de su hijo, realmente fue incapaz de mantenerlo bajo control. A pesar de ello, se negó a ceder ante un forastero, por lo que, naturalmente, puso un frente. «Yo soy el padre, tengo la palabra». Al escuchar la seguridad de Sichu, Shi Yichuan exhaló un suspiro de alivio. Luego, un hombre vino desde un lado para susurrarle a Sichu. Este último reaccionó rápidamente mientras se empujaba hacia Shi Yichuan y decía con una carcajada: «Mi hijo está aquí. Invita a tu hija rápidamente. Que se encuentren». Alegre, Shi Yichuan saludó rápidamente a su hija, Sheila Ixian. Sheila Ixian había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando vio la señal de su padre, corrió en un instante, llena de alegría y mariposas. Había conocido a Shiji hace un año. Fue amor a primera vista. El hermoso rostro del joven nunca había abandonado su mente desde entonces. Aunque lo había visto de lejos, juró casarse con él desde ese día. Tanto la familia Shi como la familia Si habían estado lidiando con armamentos durante generaciones. Ambas familias estaban entrelazadas con ganancias. Las familias de élite solían concertar matrimonios de conveniencia para cimentar aún más la confianza entre ellos. Eran tiempos modernos ahora, pero las viejas tradiciones como esta son difíciles de morir. Bip. El único ascensor hacia el costado del lugar del banquete abrió sus puertas. Sheila Ixian estaba tensa de pie junto a su padre. También se alisó algunos mechones de cabello, temiendo que mostrara alguna imperfección. Para conocer una vez más a la persona que siempre estuvo en su mente, uno solo podía imaginar lo nerviosa que estaba. En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, todos vieron al impecable Shiji, ya la pequeña pero igualmente perfecta jovencita a su lado. El vestido de encaje de la niña delineaba su pequeño cuerpo y resaltaba su figura bien formada. Ella era hermosa y exaltada. Parados uno al lado del otro, ambos parecían una pareja hecha en el cielo. Se emparejaron infinitamente. Sichu, Shi Yichuan y Sheila Ixian estaban estupefactos. No eran solo ellos tres, todos los demás invitados quedaron cautivados por la deslumbrante presencia de Shiji y Jung Jian. Shiji tomó la mano más pequeña de Jung Jian y salió del ascensor, honrando a todos con su apariencia. Jung Jian se dio cuenta de que Shiji solo había echado un vistazo al hombre que se acercaba rápidamente, Sichu, y se había alejado abrazándola sin hacer ningún sonido. «Mocoso, quédate ahí. ¿Qué pasa con la actitud? ¿No haces ningún sonido cuando ves a tu padre? ¿Dónde está tu crianza? La gente incluso podría pensar que eres un bastardo sin padres. Además, ¿quién es la chica a tu lado?». Sintiendo que estaba avergonzado, el tono de Sichu hacia Shiji estaba furioso. Shiji se volvió para mirar a Sichu, apretando su agarre sobre Jung Jian, y le habló con increíble frialdad al hombre. «Mi mamá está muerta. Esa mujer no es mi madre». Jung Jian podía sentir la frialdad y la inmensa soledad en las palabras de Shiji. Sichu estaba temblando de ira cuando Shiji terminó de hablar.
Antes de que pudiera replicar, Siji apretó su agarre en la mano de Jung Hyun nuevamente y presentó a la niña con una sonrisa carismática y descarada. Además, ella es mi mujer. Ella también se convertirá en mi esposa en el futuro. Capítulo 127. ¿Qué eres? Un Sichu enfurecido. Jung Hyun se sorprendió cuando escuchó lo que dijo Siji. Después de escanear los alrededores y posar su mirada en Sheila Ixian, que parecía molesta y no estaba lejos de Sichu, Jung Hyun entendió la situación. La niña debe ser la prometida arreglada de Siji organizada por su padre. Lo más probable es que Sichu preparó el banquete para anunciar el compromiso de Siji y Sheila Ixian. Asegurar beneficios mutuos con matrimonios de conveniencia no era raro para las familias de élite. Jung Hyun lució una pequeña sonrisa. Parecía que Siji no estaba satisfecha con un matrimonio arreglado como este y planeaba usarla como tapadera. Dado que Siji había sido amable con ella, por supuesto que lo ayudaría. Disparates. Tan absurdo. Está bien que hagas tu rabieta como de costumbre, pero ¿estás tratando de enfurecerme viniendo aquí con una chica hoy? Sichu estaba saltando de furia cuando escuchó a su hijo. Especialmente cuando Siji había mencionado que su madre estaba muerta, parecía que el punto dolorido de Sichu fue golpeado mientras temblaba enojado. Como jefe de Depodlen, el magnate de las armas, se casó por la fuerza con la madre de Siji. Hizo esto solo para casarse con la hija rica de una familia de armamentos para expandir la influencia de Depodlen, divorciándose de ella poco después. Al mismo tiempo, Sichu también obligó a la madre de Siji a permanecer a su lado, lo que finalmente provocó que cayera en una depresión y se suicidara. Hoy, Sichu planeaba utilizar el matrimonio de Siji con la familia Shi para asegurar el estatus de Depodlen, sin esperar que Siji reaccionara tan cruelmente. Su hijo había encontrado a una chica para humillarlo, enfureciendo con éxito a Sichu, el magnate de las armas de fama mundial. El hermano de Siji, que no debería hacerlo. No hacerla ir a tío. En cuanto a Jung Hyun y las manos entrelazadas de Siji, Sheila Ixian apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas en las palmas apuñalaron mientras daba la oportunidad de convertirse en el constructor de paz. Ella fingió familiaridad con Siji y le habló tiernamente con una voz tan suave como pudo sonar. ¿Qué eres? ¿Mis asuntos tienen algo que ver contigo? Siji miró de reojo a Sheila Ixian y dijo sin tener en cuenta su orgullo. Sheila Ixian había planeado mediar en la situación después de que Sichu habló. Esto fue para mejorar su imagen frente a su futuro suegro y despertar el cariño de Siji después de ver su lado amable. A pesar de eso, no esperaba que Siji la ignorara por completo. Estaba aún más furiosa cuando miró a Jung Hyun, que estaba de pie junto a Siji. Además del rechazo de su tema de adoración, sus ojos se enrojecieron instantáneamente. Sichu sintió que estaba avergonzado. Sabía que no podía controlar a este hijo suyo, así que señaló con el dedo a Jung Hyun y lo amenazó con malicia. ¿Qué joven señorita eres? ¿La familia Rom? ¿El bueno del fan? Sea cual sea su familia, salga instantáneamente. De lo contrario, su familia desaparecerá eternamente de la escena internacional bajo mi mando. Las familias que Sichu había nombrado eran notables familias internacionales veteranos. Obviamente, había pensado que Jung Hyun era un joven señorita de uno de estos clanes. Jung Hyun se divirtió cuando escuchó al hombre. Entrecerrando los ojos, sin miedo se encontró con la mirada iracunda de Sichu y habló ante todos. Soy la joven señorita de Yun. Déjame presentarme, soy Jung Hyun de la ciudad de Longmen en Country Z. Mi mamá es mesera en un hotel, la ciudad de Longmen del país Z. Una camarera en un hotel. Los invitados captaron la información en un instante mientras Sichu sentía que la sangre le hervía. Pensó que la mujer que trajo su hijo era al menos una socialité de una familia notable. Estaba completamente deshonrado. Capítulo 128. Gu Xianun. Sichu estaba furioso. Dejó de amenazar a Jung Hyun. En cambio, hizo señas a los guardaespaldas para que persiguieran a la chica de inmediato. Hombres, sáquenla. Si Jung Hyun fuera una joven señorita de una familia rica, Sichu podría haberle hecho un favor y pedirle que se fuera. Sin embargo, dado que la niña había declarado personalmente que era alguien sin estatura ni influencia, no había nada de qué temer mientras Sichu se preparaba para despedirla sin pensarlo dos veces. Estaba completamente abatido hoy. Uno no debería lavar su ropa sucia en público, pero con lo que pasó hoy, no había más gracia de la que hablar. Unos pocos guardaespaldas con trajes negros y gafas de sol rodearon a Jung Hyun y Siji cuando se convirtieron en el punto central. Veré quién se atreve a poner un dedo sobre mi persona.
Siji sonrió y tranquilamente sacó una pistola de sus caderas. Empujó el cargador y apretó el gatillo con el dedo apuntando a Sichu. Siji estaba planeando una lluvia radiactiva. Desde que tiene memoria, nunca había tomado a Sichu como su padre. Durante años, ni siquiera lo había llamado papá. En su impresión, este supuesto padre suyo era el asesino de su madre. Todavía recordaba claramente que su madre se había suicidado debido a la depresión. Sichu había mantenido cautiva a su madre, reteniéndola en su casa en nombre del amor, y no permitió que se buscara tratamiento cuando más tarde cayó en la depresión. Sichu era un hombre orgulloso. Nunca podría permitir que sus sábanas sucias se expongan en público. Por eso prohibió la intervención de un médico cuando la madre de Siji tenía depresión. La madre de Siji, incapaz de soportar el tormento del desorden, finalmente se suicidó. Ella había muerto frente a Siji, que solo tenía 5 años. El cadáver ensangrentado de su madre, incluso hasta el día de hoy, era algo que nunca podría olvidar. Entonces era solo un niño. También fue a partir de entonces cuando albergó una extrema sensación de disgusto y distanciamiento hacia todas las mujeres. Durante 19 años, esta condición se mantuvo. Eso fue hasta que conoció a Jung Hyun, se sorprendió al descubrir que ella era diferente de otras chicas y mujeres. No la odiaba. Al contrario, sintió una emoción inusual hacia ella. «Bastardo. ¿Vas a matar a tu padre por esta mujer?» Sichu estaba indignado, le temblaban las manos. Se había divorciado de la madre de Siji en ese entonces para casarse con una joven señorita de otro magnate con el fin de expandir el poder del Depot Leng. Ahora que Depot Leng era el pionero en la industria de armamento internacional, su amado hijo actuaba como su enemigo. Todos estos años, solo había amado a una mujer, la madre de Siji. A pesar de ello, había renunciado al romance por orgullo y poder superficiales. Tuvo innumerables amantes durante toda su vida y también tuvo otros hijos. Sin embargo, Siji siempre había sido su heredero decidido, el único heredero de Depot Leng. Para Sichu, todo lo que había hecho era por Siji. ¿Qué estaba haciendo su hijo? Lo va a matar por una mujer. Sichu sintió que le apuñalaban el corazón. Sheila Ixian, que vio a Siji sacar una pistola, estaba enamorado pero temía por su carisma. Se juró a sí misma que definitivamente debía tener a este hombre. Jung Hyun era solo un personaje insignificante, para ella y para todos los demás. Ella no era nada comparada con Siji. Bip. Las puertas del ascensor se abrieron de nuevo en este momento. Una mujer que llevaba un vestido largo azul que encerraba su figura con una cantidad adecuada de tensión, y un hombre de unos 20 años, salieron del ascensor hombro con hombro. Un grupo de personas los escoltó a ambos. Tenían la barbilla doblada y el pecho inflado. Era evidente que estas personas no eran huéspedes ordinarios ya que exudaban tal estilo. Incluso Sichu no pudo evitar hacer una doble toma en el momento en que vio al séquito. Cuando vio a la mujer con el prominente vestido azul que iba al frente, se asombró. Había una marca de cráneo en la muñeca izquierda rubia de la mujer. Una calavera en la muñeca era el símbolo de los miembros de Gusha Mercenaries. Esta mujer era de los mercenarios Gusha. El hombre que había venido con la mujer tenía una gran cicatriz alrededor del cuello, como si hubiera sido cortada por un sable. Parecía intimidante. Sichu tragó involuntariamente. Si había acertado, este hombre estaba trabajando con los mercenarios Gusha. Era uno de los 4 comandantes de la organización de asesinatos clandestinos, el grupo Anun, Snow Eagle. Si el nombre de los mercenarios Gusha le dio a la gente la piel de gallina, la existencia de Anun Group era como el inframundo. Innumerables asesinos y agentes secretos en la lista global vinieron del grupo Anun. Incluso el as de los agentes secretos, Slaying God, fue entrenado por el grupo Anun. Capítulo 129. Las fuerzas. Tan grosero. Slaying God, que era el as de todos los agentes secretos y ocupaba el primer lugar a nivel internacional. Jung Hyun, en su vida anterior, fue de hecho un agente secreto que fue entrenado por la mejor organización de asesinatos clandestinos del mundo, el grupo Anun. Debido a sus prodigiosas capacidades en su vida pasada, los hombres del grupo Anun no pudieron controlarla. Por lo tanto, ella, el dios asesino, se convirtió en el único agente secreto en la historia que abandonó con éxito el grupo Anun. Hizo su debut como asesina cuando tenía 12 años, dejó el grupo Anun cuando tenía 14 y mató al anterior jefe de Gusha Mercenaries en el mismo año, reemplazándolo y desarrollando sus propias fuerzas. El agente secreto Slaying God era, por tanto, una figura legendaria en el negocio.
Para nombrar a alguien que podría compararse con el agente superior Slying God, sería el cerebro de Anun. La mente maestra de Anun era una presencia enigmática. Nadie había visto a este cerebro, nadie sabía si era hombre o mujer, si era joven o viejo. Las únicas personas que habían conocido a la mente maestra de Anun eran los 4 comandantes del grupo. Snow Eagle, aquí mismo, fue uno de ellos. En cuanto a las fuerzas de Gusha, no había necesidad de mencionarlas. Anun Group y Gusha Mercenaries eran los duopolios de todo el mercado clandestino. Sí, incluso cuando Chu fue el jefe de Depotlen, una entidad notables armamentos, que aún tenía que humillarse y bajar la cabeza cuando dar a conocer a los miembros de estas dos organizaciones asesino. Como se mencionó, Si Chu sintió que sus piernas cedían cuando vio a la mujer con el llamativo vestido azul y al hombre con una enorme cicatriz en el cuello. Su hijo, Si Ji, era lo que menos le preocupaba en la actualidad, ya que rápidamente se dirigió hacia ellos. Su sonrisa era rígida pero la pegó de todos modos. Al mismo tiempo, su mano estaba extendida para un apretón de manos amistoso. ¡Qué presencias tan raras! Me siento tan honrado de que ambos pudieran asistir a la cena de esta noche. Si Chu había organizado este banquete para anunciar el compromiso de su hijo y la hija de Shi Jichuan, un matrimonio para unir fuerzas. Nunca había esperado que aparecieran miembros de Gusha y Anun, por lo que se sintió increíblemente halagado. Sorpresa, sorpresa, la mujer del vestido azul pasó junto a Si Chu, ignorando su gesto amable, y se acercó a Jung Jian para pararse frente a ella, gritando respetuosamente: Sis Jian. La mujer del vestido azul no era otra que Serpiente, lagarto que se había cambiado de su habitual conjunto completamente negro para hacer alarde de su sensual figura. Las palabras de Snake Lizard provocaron un grito ahogado en los invitados. La mayoría de los asistentes esta noche eran magnates, políticos poderosos o provenían de familias bien establecidas. El símbolo más aparente de un miembro de Gusha era la marca del cráneo en su muñeca. Era una marca que los forasteros no podían imitar. Tener a un miembro de Gusha frente a ella y dirigirse a ella con reverencia como Sis Jian. ¿Cómo podría esta joven, que declaró que venía de una pequeña ciudad en el país Z y que su madre era una mesera promedio en un hotel, ser alguien extraordinario? Si Ji, que estaba junto a Jung Jian, frunció el ceño. ¿Estaba relacionada con los mercenarios de Gusha? La propia Jung Jian asintió levemente a Snake Lizard. Para ella fue una sorpresa encontrarse con este último aquí también. Snake Lizard había mantenido un perfil bajo cuando fue a Longmen City anteriormente. Se cubrió, por lo que no dejó al descubierto la marca del cráneo en su muñeca. En cuanto a hoy, estaba vestida con un vestido de noche de zafiro que presentaba sus seductoras líneas femeninas de una manera cautivadora. La marca de cráneo en su muñeca que estaba al descubierto se ganó la reverencia de los invitados. Sin embargo, esta joven antes que ellos en realidad estaba relacionada con alguien en Gusha Mercenaries. Más crucialmente, el miembro de Gusha que ni siquiera le dio respeto a Si Chu y la había llamado Sis Jian con respeto. ¿Qué significó esto? Si Chu sintió que un espasmo lo recorría. Shila Ixian, quien fue testigo de cómo todos enfocaban su atención en Jung Jian, estaba exasperado. Apretando los dientes, su voz temeraria sonó cuando le preguntó a su padre, Shi Jichuan: papá, ¿quiénes son esas dos personas? El tío sí lo saludó. ¿Cómo podían simplemente ignorarlo? ¿No es tan grosero? Capítulo 130. Infeliz. Quiero algo. Cuando Shila Ixian habló, incluso sacudió el brazo de Shi Jichuan, en un intento de actuar lindo e infantil. Sin embargo, sus palabras hicieron que los ojos de todos se hincharan. Pedir a los miembros de las organizaciones de asesinos despiadados y de renombre mundial que sean amables. Shila Ixian debe ser un tipo especial de tonto. ¿Podría alguna vez vivir lo suficiente para ser el receptor de su cortesía? Los invitados se burlaron, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta frente a Jung Jian y los miembros, por miedo a involucrarse. Las piernas de Shi Jichuan temblaron cuando escuchó lo que dijo su hija. Reprimiendo su volumen, le gruñó a Shila Ixian: Xianger, cállate. Y he aquí, Shila Ixian ni siquiera notó el cambio en la atmósfera mientras gritaba aún con más dignidad: papá. Tienen la culpa. Fueron groseros. Siempre me has enseñado a ser cortés. Aquellos que son groseros son personas inferiores y vulgares que nunca serán bienvenidos. Shila Ixian habló con tanta seguridad que pensó que estaba siendo altiva. Cuando Shi Jichuan escuchó lo que dijo su hija, se tambaleó en un charco de sustancia pegajosa por lo horriblemente aterrorizado que estaba. Obviamente, podía escuchar que su hija estaba criticando indirectamente a Jung Jian.
Sheila Ixian, cállate ahora mismo. Shi Yichuan señaló con un dedo tembloroso a su hija, gritando su nombre completo. No es como si pudiera explicarle la situación a su hija ahora. Ofender a los miembros de Gusha probablemente causaría la aniquilación de la familia Shi. Gusha Mercenaries era una organización de asesinos de élite internacional. Las manos de estas personas estaban empapadas de sangre y sus habilidades eran tan alarmantemente fuertes que uno se aterrorizaría con solo mirarlas. En pocas palabras, fue un paseo por el parque para que los mercenarios Gusha acabaran con toda la familia Shi. Papá, estás siendo malo conmigo otra vez. Sheila Ixian se sintió muy agraviado, cada vez más enojado porque Jung Jian le había robado el protagonismo en el banquete. Jung Jian, por supuesto, había escuchado la conversación entre Sheila Ixian y Shi Yichuan. Llevaba una sonrisa de satisfacción mientras los miraba de reojo, sin embargo, no dijo nada, para nada molesta por las palabras de Sheila Ixian. Había conocido más que suficientes personas como Sheila Ixian tanto en su vida anterior como en la actual. Si mató a Sheila Ixian por sus palabras, entonces tendría que matar a demasiadas personas en este mundo. Ciertamente, si Sheila Ixian hiciera algo más que hablar, Jung Jian se aseguraría de que ella lamentara haber nacido. Si Chu estalló en sudor frío, inmensamente lamentable. Nunca en sus sueños pensaría que Jung Jian podría hacer que el miembro de Gusha actuara de manera obediente con ella. Una vez que recordó cuál fue su réplica a Jung Jian no hace mucho tiempo y lo que estaba a punto de hacerle, se le puso la piel de gallina. Señorita Jung, nuestra mala discernimiento ahora nos ha causado hacer una gran equivocación. Por favor, no importa qué. Petrificado, la actitud de Shichu Jung Jian hacia tomó un total de 180 grados. Shi parpadeó. Parados junto a Jung Jian, lucían sonrisas a juego mientras mantenían una sonrisa fría hacia la actitud de Shichu. Al mismo tiempo, intercambió una mirada con Nieve Águila que se encontraba cerca. ¿Y sí, me importa? Jung Jian sonrió mientras miraba de reojo a Shichu, lo que hizo que este último temblara. Sintiendo que su corazón daba un vuelco, la espalda de Shichu estaba empapada en sudor. A pesar de ello, tenía años de experiencia y estaba familiarizado con diversas situaciones sociales. Brevemente, se puso tranquilo y dijo, la naturaleza elevada de la señorita Yun habla de generosidad. Por supuesto, no serías tan mezquino como nosotros. Estaba claro. Si Jung Jian insistiera, en cambio reflejaría que ella era mezquina. Jung Jian sonrió dulcemente. Con los labios apretados, siguió las palabras de Shichu. Por supuesto que no me importará. Sin embargo, después de una pequeña pausa, sonrió. Pero soy infeliz y quiero algo de ti. ¿Qué es? Shichu y Shi Yichuan, que estaban más lejos, preguntaron al unísono. Él. Jung Jian señaló a Shi Yi con ojos radiantes en forma de media luna. Fin del capítulo.